Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra de Dios es una luz que guía nuestras vidas. La palabra de Dios es un camino de bendición. Cuando nosotros la ponemos en práctica y la vivimos en nuestra vida, esa palabra de Dios produce paz, produce bendición y trae como resultado sobre nuestras vidas la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre nosotros. La palabra de Dios, la escritura, toda ella es inspirada por Dios, y cuando nosotros la vivimos, la honramos, la amamos, esa palabra que Dios ha dado hará el fruto para el cual Dios la envía. Y la escritura dice que la palabra de Dios la da y la envía para que produzca un fruto, para que haga una labor en nosotros. Y ese es el propósito con el cual Dios la dejó, y a través de ella Dios nos bendice, nos guía, nos enseña, nos instruye a nosotros. Y te invito para que me acompañes a leer el Salmo 119 esta mañana, y vamos a leer el versículo 165. Dice de la siguiente manera: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Amén. Este Salmo 119 es el más largo que puede encontrar en toda la Biblia, pero no solo es el capítulo más largo de toda la Biblia, sino que es una alabanza a toda la palabra. El Salmo 119 es una alabanza a la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios produce cosas hermosas. Y si tú lo lees completo, este Salmo 119 tiene 176 versículos, y a través de ellos el autor nos habla de cuán bueno, cuán delicioso y cuán benéfico es para nosotros poner en práctica la ley de Dios, o sea, la palabra del Señor en nuestra vida. Y cuando nosotros la aplicamos y la ponemos en práctica, nosotros siempre va a producir algo. La palabra de Dios, cuando tú la crees, la guardas en tu corazón, pero la vives en cada momento de tu vida, la pones en práctica en todo lo que haces, la ley del Señor, entonces esa palabra de Dios va a producir un fruto que será de bendición tanto para ti, que eres el que la practicas, como para las personas en tu entorno. Las personas a tu lado, a tu alrededor, serán bendecidos por ese fruto que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Y este versículo que leíamos hoy, el 165, es muy específico. Dice: los que aman tus enseñanzas, dice el texto, y hace una aclaración: aquellas personas que aman tus enseñanzas, o sea, aquellas personas que aman la palabra de Dios, pero no solo que la aman, que dicen qué hermosa y qué bonita es la palabra de Dios, sino que ese amor va acompañado de poner en práctica la ley de Dios en su vida. Aquellos que les encanta leer la palabra, la estudian, pero que también la viven, porque no se trata solo de leer, de estudiar, de conocer y de saberse. Hay mucha gente que se sabe la palabra de Dios de memoria, pero no la suele poner en práctica. Y quiero decirte que saberla de memoria es muy necesario y es de gran bendición, pero lo que cambia, lo que transforma, es el ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso dice: los que aman tus enseñanzas, o sea, los que conocen la palabra, los que la viven, los que la practican y los que se rigen de acuerdo a esa enseñanza, a esa ley, a esa instrucción del Señor. Y dice dos cosas claves. Primero dice: viven con mucha paz. Estas personas que aman la ley de Dios viven en paz. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día esa paz de Dios en nuestra vida, esa paz en nuestra mente, esa paz de Dios en nuestro corazón? Necesitamos esa paz de Dios primero en nuestro interior. Lo necesitamos, que en nuestra vida seamos personas llenas de la paz de Dios, para luego que esa paz de Dios en nosotros. Por eso yo te decía hace un momento que la palabra de Dios, a aquellos que la aman,
que la conocen, que la estudian, que la leen y que la practican, produce fruto. Porque la palabra de Dios en nosotros, sembrada en nuestra vida, va a producir un fruto que nos va a bendecir a nosotros, pero que también va a bendecir a las personas en nuestro entorno. Va a bendecir a las personas en nuestro hogar, en nuestra casa, a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, o aquellas personas con las cuales nos rodeamos. También a aquellas personas que están en nuestro barrio, aquellas personas cercanas, con nuestros compañeros de trabajo, en diferentes lugares donde vamos o donde vayamos, en la universidad, en el estudio. Esa paz de Dios no solo va a llenar nuestra vida, y la ley de Dios va a producir paz en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también va a producir paz en nuestras relaciones, paz en la manera como nos relacionamos con las personas a nuestro entorno. Y cuánta necesidad hoy hace falta de esa paz de Dios, esa paz que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Hace falta, porque por eso hoy en día el mundo vive en medio de conflictos, y por eso hay tantas guerras, hay tantas divisiones dentro de nuestro hogar, hay tanta división dentro de nuestra familia, hay tantos hogares destruidos por la falta de paz. Por eso es necesaria la palabra de Dios en nuestra vida, pero no solo conocerla, sino también el vivirla. Y luego nos dice, no solo la ley de Dios, el vivirla y el conocerla y ponerla en práctica produce paz en nosotros, sino que también esas personas que aman, que practican la palabra de Dios, esas personas no tropezarán y no caerán. Diciéndonos, mira, aquellas personas que conocen la palabra de Dios y viven conforme a la palabra de Dios y la practican cada día, quizás vendrán y atravesarán por momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles no caerán. Aún en medio de la adversidad, de la crisis, de la adversidad que puedan estar enfrentando. Y esa adversidad puede ser una enfermedad, una situación familiar, puede ser una crisis económica, puede ser problemas en el trabajo, en el hogar, en la casa, en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Pueden levantarse situaciones, pero aquellos que aman la ley de Dios, quiero decirte que si tú amas la ley de Dios, aunque vengan cosas difíciles en contra de tu vida, eso no te hará caer, sino que la palabra de Dios producirá en tu vida una fortaleza, una firmeza ante los momentos difíciles, que permanecerás y verás la gloria de Dios en tu vida. Y cuando tú permaneces siendo fiel a Dios, puedes ver la gloria, puedes ver el favor y puedes ver la bendición de Dios en tu vida. Por eso se hace necesario que tú y yo hoy amemos la ley de Dios, amemos las enseñanzas del Señor. Y ese amar tiene que ver con conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, vivirla en cada área y en cada momento de nuestra vida. Y entonces esa palabra de Dios en nosotros va a producir paz en medio de las situaciones y las circunstancias que vivamos. Tendremos paz en nuestra mente, en nuestro corazón, y se trasladará a nuestros hogares, a nuestras familias y a todos los entornos en los cuales nosotros nos rodeamos. Pero también esa palabra de Dios en nuestra vida, al vivirla y ponerla en práctica, va a producir en nosotros una fortaleza que nos va a permitir soportar los momentos difíciles que se vengan y que se presenten a nuestra vida. Nos dará la fortaleza para poder resistirlos y salir victoriosos en medio de la crisis, y en medio del problema permaneceremos fieles ante nuestro Dios. Así que allí donde estás esta mañana, te invito a que cierres tus ojos y hagas una oración. Pídele a Dios que hoy Él te ayude y te enseñe cómo amar su palabra y cómo ponerla en práctica en cada momento de tu vida. Y toma la decisión de estudiarla, de leerla, de memorizarla y de practicarla cada día. Padre amado, Señor, esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella podemos ver, Señor, que tu palabra es la que produce paz y fortaleza en nosotros en medio de las situaciones y las cosas que vivimos, Padre Celestial. Y que quizás la situación que hoy se está viviendo en nuestros hogares, en nuestra familia, es tanta división, tanta pelea, tanta situación, es por falta de amar y de vivir tu palabra. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos y enséñanos a amar tu palabra. Señor, ayúdanos no solo a conocerla, a leerla, a estudiarla, pero también, Señor, a practicarla y a ponerla por obra en cada momento y en cada instante de nosotros, Señor. Por eso hoy oramos y clamamos a ti, te lo pedimos, danos la fuerza, la capacidad, Señor, y que hoy tu palabra produzca en nosotros esa paz que necesitamos, Señor, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón,
como en nuestro entorno, en las relaciones, con las familias, con las personas con las cuales nosotros estamos rodeados. Pero también que tu palabra, Señor, nos dé la fortaleza para permanecer en pie y no caer, no tropezar ante los problemas, las situaciones, las dificultades, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Oramos esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ponemos en tus manos, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza, nuestra salud. Oramos tu gracia, tu favor y tu bendición en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.